Señoras y señores, aquí comienza el informativo de noticias de la emisora. Investigadores de la Universidad Nacional reportaron una explosión. Al observar la superficie de Marte, se vieron zonas oscuras y zonas luminosas. ¿Eran océanos y continentes? Ahora un cable especial informa que en Grover Mills, Nueva Jersey, a las 8 de la noche, descendieron. En el mapa de Marte de Govan Schiaparelli había largos canales que dividían el planeta. El astrónomo Percival Lowell lo señaló como el sistema de irrigación. No hay información oficial sobre los hechos. Mientras tanto, Esos canales fueron construidos por una civilización superior. Esa suerte de imaginación fantástica se convirtió en la pesadilla de la audiencia de radio en Norteamérica. La Noche de Brujas en Nueva York se emitió por radio la adaptación de Orson Welles de la obra La Guerra de los Mundos. Los eventos de esa noche fueron reconstruidos en la película La Noche que Invadieron América. Seres invencibles de Marte aterrizaron en Grover's Mill y se dirigían a conquistar Nueva York. Cientos de miles de oyentes creyeron que la obra era una información verdadera de una invasión real. Muchos dejaron la ciudad en estado de pánico para esconderse en las colinas cercanas. Ayudémoslo. En esa noche, del 31 de octubre, Nueva York entró en miedo y pánico. Es el fin del mundo. ¿Esto fue solo una invención fantástica? ¿O era un anuncio del pronto desenlace de la Segunda Guerra Mundial? ¿Era una anticipación de los viajes espaciales que comenzarían en unas décadas? ¿De armas nucleares? En una centuria donde lo imposible comenzaría a ser común. Pero muy pronto la Segunda Guerra Mundial fue una terrible realidad y la opinión pública no atendía a eventos misteriosos. En la noche del 25 de febrero de 1942 aparecieron unas luces rojas extrañas en el cielo sobre Los Ángeles. Los militares creyeron que era un ataque japonés. Entre las 3:16 y las 4:14 de esa mañana, los vuelos de objetos voladores no identificados fueron atacados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se tiraron bombas, pero 3 civiles fueron matados por disparos de la Fuerza Aérea Americana y algunas casas fueron seriamente dañadas. De acuerdo a cientos de observadores, uno de los objetos voladores quedó completamente estacionado en medio de los disparos. Era imposible pensar que podría sobrevivir a todos los golpes que debió recibir.
Después de los ataques, se alejó en el aire y desapareció. Públicamente, las autoridades militares minimizaron el incidente como una falsa alarma por el alto nivel de ansiedad debido al nuevo estadio de guerra en Norteamérica. Incluso al día siguiente, el comandante responsable, general George Marshall, envió un informe secreto al presidente Roosevelt donde consignaba su sospecha de que los sucesos de la noche habían sido acciones hostiles de agentes enemigos. Otoño de 1944. La guerra estalló en todos los frentes. Pilotos americanos que volvían de una misión en Alemania reportaron notables incidentes. Ellos contaron de la aparición de misteriosas bolas de fuego que salían de no se sabe dónde y seguían de cerca sus aeroplanos. No podían deshacerse de sus perseguidores pese a algunas maniobras para intentarlo. Esas bolas de fuego fueron conocidas como fuegos o pelotas de Kraut por el famoso alemán Sauerkraut. Eran nuevas armas secretas de Hitler. Los pilotos alemanes reportaron cosas similares, pero ellos lo atribuyeron a extrañas armas de los aliados. No se conoció ningún caso en que las bolas de fuego hayan provocado daños y como consecuencia fueron oficialmente consideradas armas de guerra psicológicas. Pero este fenómeno no se limitó a Europa. Pilotos reportaron similares incidentes en el área del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y las vistas continuaron durante los posteriores conflictos en Corea y Vietnam. 1945. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, y en los campos de batalla se limpiaron los escombros. En Suiza, un país que había permanecido neutral en la guerra, los primeros reportes de objetos voladores no identificados aparecieron en 1946. Fueron llamados cohetes fantasmales. A veces atravesaban el cielo en silencio, a veces avanzaban muy despacio. El embajador americano sorprendido reportó a Washington: recientemente ha crecido mucho el número de reportes acerca de objetos. Un miembro del personal de la embajada vio uno la tarde del jueves. Los suizos sostienen que no tienen conocimiento del origen de los objetos voladores. En realidad, los suizos sostuvieron que los objetos fueron cohetes alemanes B-2 que fueron tomados por Stalin. Y si esto continúa, solicitaría la ayuda de los Estados Unidos. Se reportaron más de 200 visiones en Noruega, Suecia y Finlandia. Aparecieron más en Portugal, Marruecos, Italia, Grecia e India. Estos territorios abarcaban un área que excedía lejos la posibilidad de alcance de los cohetes rusos de ese tiempo. Y como resultado, el misterio de esos objetos quedó sin resolver. Mount Rainier fue fundada a 12.000 pies sobre el nivel del mar en Washington, el estado ubicado más al oeste de la Unión. Es el 24 de julio de 1947, un día glorioso con una visibilidad excelente. Para muchos periodistas e investigadores, este fue el comienzo de una nueva era en el estudio de los ovnis. Kenneth Arnold es un hombre de negocios y un piloto experimentado que había superado 4.000 horas de vuelo. Como piloto voluntario en el servicio de búsqueda y rescate, estaba en misión en su propio avión privado. Se acercó a la montaña para buscar un aeroplano perdido. Apareció una fuerte luz brillante, iluminó la cabina y todo el cielo. Hubo como una explosión, y eso sucedió en una tarde con mucha luz. Luego, se iluminó por segunda vez y miré hacia mi izquierda, y había una hilera de objetos muy extraños. Volaban de modo caótico a más de 1.200 millas por hora, 2 veces más rápido que cualquier aeroplano. Arnold creyó que habían entrado armas secretas rusas al espacio aéreo norteamericano. Reportó sus observaciones en el control de vuelos de Yakima, donde paró para cargar combustible. Las noticias se expandieron rápidamente y en el aterrizaje siguiente todos estaban esperando las excitantes novedades. Arnold describió los extraños movimientos de los extraños objetos como un platillo rasante sobre el agua. Entonces fue acuñada la frase «platos voladores». Las observaciones de Kenneth Arnold no eran las únicas.
De acuerdo con un estudio de Ted Blöcher, fueron avistados 853 ovnis por más de 3.200 observadores entre junio y julio de 1947. Y eso era solo sobre los Estados Unidos. Los militares estaban preocupados. ¿Eran armas secretas rusas amenazando a América? Declaraciones asombrosas de observadores canadienses parecían confirmar una ruta de vuelo sobre el Polo Norte. El entonces jefe del Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, general Nathan Twining, dio las primeras conclusiones. Que el fenómeno reportado era real, que los platos voladores eran el producto de un alto desarrollo tecnológico y que ellos investigarían en secreto y de modo altamente perentorio. Se suponía que el FBI iba a cooperar en las investigaciones, pero se rehusó a hacerlo porque, de acuerdo a las fuentes oficiales, no estaba dispuesto a investigar tapas de inodoros voladores y viejos sombreros aéreos. Se repitieron bromas pesadas con este tipo de objetos y se hicieron fotos trucadas de ovnis que fueron instantáneamente aceptadas por la crédula opinión pública. Pese a todo esto, el 22 de enero de 1948, el proyecto Signo comenzó su trabajo. El fenómeno tenía para los investigadores de la Fuerza Aérea una confusa realidad de formas, discos cilíndricos, forma de hoz y bolas feroces que producían increíbles maniobras de vuelo. Algunas volaban desordenadamente, otras volaban en fila. A veces se movían en completo silencio y otras veces desaparecían luego de una explosión. ¿Eran los soviéticos los productores de esta tecnología? Esa sospecha comenzó a ser menos creíble cuando informaron a la CIA desde Moscú que Rusia también había comenzado investigaciones secretas sobre ovnis. Como resultado, la Fuerza Aérea Americana contrató un astrónomo como asesor científico. Se formaron dos grupos. Ambas escuelas tenían conocimiento que el fenómeno era real. Uno de los grupos no adelantaba explicaciones. El otro informaba a Washington que los vuelos podrían tener un origen interplanetario y eso podría poner en alerta a los militares. El informe terminaba en el escritorio del general Hoyt Vandenberg, el jefe supremo de la Fuerza Aérea. Sin evidencias finales y concluyentes, Vandenberg no deseaba actuar por miedo al pánico general. En Atlanta, pilotos vieron un monstruo en el cielo. Mientras tanto llegaron nuevos informes. Dos pilotos de DC-3 de Aerolíneas del Este, Clarence Childs y John White, vieron este objeto en el verano de 1948. Un objeto volador similar fue observado durante una noche clara por el mundialmente famoso astrónomo Clyde Tombaugh, quien fuera el descubridor de Plutón. Tombaugh describió un objeto brillando con una fuerte luz que salía de 6 ventanas geométricas. Tombaugh estaba absolutamente sorprendido. Este era un fenómeno totalmente nuevo. Claramente no era un avión, no era un aeroplano, no eran meteoros ni luces de faros. Los observadores entrenados para mirar como pilotos o astrónomos hacen que su visión sea muy creíble. No ganan nada reportando señales extraordinarias. Por el contrario, ponen en riesgo su reputación. Otros intachables observadores son los científicos que trabajan en el desarrollo de bombas atómicas. Ellos fueron sorprendidos por bolas de fuego verdes que aparecieron al final de 1948 sobre la base ultrasecreta en Nuevo México. El astrónomo Dr. Lincoln La Paz de la Universidad de Nueva México fue consultado para aclarar si eso podría ser un raro tipo de meteoro. El 12 de diciembre de 1948, La Paz observó un objeto similar con sus propios ojos. Se convenció y concluyó que estos no son meteoros. Él pudo ver que eran cohetes que emitían luces blancas y verdes y luego se autodestruían. Un científico de la base secreta Los Álamos declaró que parecían los cohetes B-2 de Hitler. ¿De dónde venían estos objetos voladores?
¿Eran naves espaciales de civilizaciones extraterrestres? La memoria de la transmisión de radio de Orson Welles estaba fresca en la mente de periodistas y científicos cuando se discutieron dos temas álgidos. Primero, ¿las explosiones de las bombas atómicas que ocurrieron en la Tierra se vieron desde Marte? Y segundo, ¿esas dos explosiones preocuparon a los seres de Marte? Otros científicos pensaron que las visitas del espacio eran improbables por aparentes problemas interplanetarios sin solucionar, que no permitían los viajes espaciales interestelares. Los miembros de Signo pidieron ayuda financiera para sus investigaciones, pero los militares tenían una nueva agenda. Las autoridades cambiaron el proyecto Signo por otros proyectos. Los investigadores fueron instados a encontrar una explicación natural para darla a conocer. Oficialmente, los ovnis no podían existir. Un científico consultor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un astrónomo de la Universidad Estatal de Ohio, Alan Hynek, describió así la situación. Ahora quedaba una sola cosa, calmar el nerviosismo de la población para frenar la ansiedad. Vi cómo esto fue manejado con mucho cuidado. Cada vez que había un caso que podían explicar, hubo varios, lo metían en una enorme historia y pasaban la información a la prensa. En los casos en que había dificultades para explicar, trataron de mantener lejos a la prensa. Lo más importante fue, bien o mal, evitar cualquier ansiedad en la población. Las bromas ahora ingresaron en los reportes acerca de las visitas de ovnis. Incluso las explicaciones de la Fuerza Aérea con frecuencia sonaban muy cuestionables. Agosto de 1950. Cascadas Grandes, Montana, al pie de las montañas rocallosas. Nick Mariana, el presidente del club, y el secretario inspeccionaban el campo de deportes para los próximos torneos locales. De pronto vieron pasar dos extraños objetos y los grabaron con su cámara de 16 milímetros. Mostraron la filmación a algunos grupos de civiles interesados y alguien propuso que la filmación debía ser investigada por la Fuerza Aérea. El informe oficial enviado a la prensa decía que esos objetos fueron aviones de combate brillando por la luz del sol. De acuerdo a declaraciones realizadas por la Marina después de la investigación, faltaban los primeros segundos de la filmación donde los misteriosos objetos podían verse más claramente. Esta película fue varias veces analizada en los años siguientes, incluyendo las investigaciones de la Universidad de Colorado, donde entre 1966 y 1968 se realizaron serios estudios sobre ovnis con la ayuda de poderosas computadoras. La universidad concluyó que la película mostraba dos objetos en forma de discos con una superficie metálica muy refractante a 2 millas de distancia de la cámara. El oficial de la Marina de los Estados Unidos, Delbert Newhouse, grabó esta filmación el 1 de julio de 1952. Después del examen de la Fuerza Aérea, también faltó una secuencia. ¿Cuál fue la explicación oficial? Posiblemente una bandada de pájaros. El Laboratorio de Fotografía de la Marina de los Estados Unidos se opuso a esto diciendo que pájaros o aeroplanos pueden ser reconocidos en un análisis. Los objetos de la filmación están autoiluminados y obviamente bajo el control de una inteligencia. Origen desconocido. Confrontando esto, la Fuerza Aérea presionó nuevamente con una investigación posterior, informando que las imágenes eran probablemente una bandada de pájaros. Mientras tanto, la Fuerza Aérea había fundado en marzo de 1952 un nuevo programa de investigación de ovnis. El proyecto Libro Azul continuaría declarando como falsas todas las visiones de ovnis. A veces esta tarea era realmente imposible. Sábado 19 de julio de 1952. El calor del verano pesaba sobre Washington, la capital de la nación.
tarde, alrededor de las 23:40, el control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington informó que 7 objetos voladores no identificados habían entrado al restricto espacio aéreo que hace a la zona de seguridad entre el Capitolio y la Casa Blanca. Numerosos automovilistas explicaron que eran luces que se movían arriba y abajo y a veces aceleraban a fantásticas velocidades. Se solicitaron aviones de combate, pero pasaron horas y no fue hasta las 3 de la madrugada que arribaron los esperados aviones de defensa. En ese momento, los misteriosos objetos voladores desaparecieron en el cielo. Cuando los aviones retornaron a la base para cargar combustible, la amenaza recomenzó y aparecieron otra vez. Solo al amanecer volvió la tranquilidad. Los hechos fueron noticia de costa a costa, pero Washington tuvo poco tiempo para tranquilizar a la nación. El sábado siguiente se repitió la misma extraña situación. Esta vez los objetos voladores no identificados aparecieron cerca de las 21 y poco después un escuadrón volaba sobre la ciudad. Uno de los pilotos, William Patterson, se tropezó con un extraño objeto. Cuando comenzó a acercarse a los intrusos, unas terribles luces azules y blancas comenzaron a formar un círculo alrededor de ellos. Sin ayuda y atemorizado, preguntó a la torre de control qué podría hacer, pero tanto el radar como el piloto estaban en silencio. La experiencia del teniente Patterson duró algunos minutos terribles hasta que finalmente los ovnis lo dejaron en paz. El drama sobre Washington finalizó al amanecer cuando el cielo aclaró nuevamente. Bajo una gran presión de la prensa, el jefe del Servicio Secreto de la Fuerza Aérea General Sanford declaró el martes siguiente: podemos asegurar que los eventos recientes del cielo no tienen conexión con cualquier proyecto desarrollado por los Estados Unidos. Poco después, la Fuerza Aérea declaró que el incidente era solo un espejismo. En Michigan, Estados Unidos, el 21 de marzo de 1966, la ciudad de Hillsdale experimentó la excitación de 3 semanas de visitas de ovnis. 6 autos de policía cazaban objetos voladores. En medio de mucha gente que observaba el espectáculo de los barrios cercanos, estaba el líder de la defensa civil local, quien también era decano de la Universidad de Hillsdale. Oficialmente se reportaron 36 platos voladores. Estaban a 24 millas del centro y se calcula a más de 100. Finalmente, el investigador de la Fuerza Aérea, Allen Hynek, llegó a la escena del hecho. Pero entonces el show ya había comenzado. Pero exactamente lo que se vio. No obstante, debido a la presión de los medios, Hynek dio una conferencia de prensa en la que declaró que las luces misteriosas eran probablemente gas metano. Los civiles y la prensa se sintieron estafados con esta explicación, y en toda América se bromeó sobre el gas metano del estado de Michigan. La explicación de Allen Hynek tuvo consecuencias. En el Congreso de los Estados Unidos, el líder de la oposición y más tarde presidente Gerald Ford pidió una declaración oficial del tema ovni. Ford decía: no estoy de acuerdo con que ese tema pudiera ser tan fácilmente explicado. Los ciudadanos de América tienen derecho a una explicación más completa que la que fue dada por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea bajo presión comisionó a la Universidad de Colorado para investigar el fenómeno ovni. El profesor de física Edward Condon estuvo a cargo del proyecto. Cuando comenzó su trabajo en octubre de 1966, explicó al New York Times que sus estudios se dirigían a demostrar que los ovnis eran alucinaciones. De los más de 10.000 reportes de vistas, el grupo de Condon solo investigó unos pocos. Cerca de un tercio de casos no pudieron encontrar una explicación satisfactoria. Pese a esto, Condon recomendó a comienzos de 1969 no continuar con las investigaciones debido a que no tenían valor científico.
Pese a las contradicciones del informe Condon, los militares lo usaron como excusa para dar por terminado el proyecto Libro Azul en diciembre de 1969. Pero muchos investigadores privados contradijeron la opinión de Condon. Uno de ellos fue el ingeniero electrónico y periodista científico Philip Klass. Cerca del 98% de los informes sobre ovnis son de gente inteligente que vio algo en el cielo durante la noche y que no pudo identificar. No tenía idea de cómo investigar esto. Es como el dolor de estómago. No puedes diagnosticarte a ti mismo. En algunos casos, llevaba semanas o meses hasta que se encontraba alguna explicación medianamente natural. Cerca del 2% son fraudulentos a propósito o por propia decepción. Muchos de los falsificadores no actuaron con inteligencia y además no fueron demasiado creíbles. Muchos comenzaban improvisando. Muchas fotos de ovnis eran fáciles de falsificar y podemos ver algunas de ellas. Ahora podemos ver algunas en pantalla. ¿Qué es esto? Aquí hay una foto tomada en 1950 por el granjero Paul Trent y su esposa, supuestamente de una nave espacial gigante que ellos fotografiaron a la noche. El brillo en la pared muestra que fue en la mañana y no por la noche. Por lo tanto, se trata de un fraude. No se puede creer en esta foto. La Comisión Condon de la Universidad de Colorado investigó ambas fotos y llegó a conclusiones totalmente diferentes. Es un extraordinario objeto volador, a una distancia de la cámara de 1.3 kilómetros, y su diámetro es mayor a 30 metros. Un reciente análisis por computadora demostró que el brillo de la pared no era del sol de la mañana, como dijo Philip Klass, pero era demasiado para ser una nube brillante iluminada por el sol de la tarde. El astrónomo Allen Hynek fue durante 20 años asesor científico de la Fuerza Aérea. En muchos casos dio explicaciones naturales para las visiones de ovnis, incluyendo la del gas metano, que él luego describió como el punto inicial de la investigación ovni. Ahora que la Fuerza Aérea declaró que las investigaciones de ovnis terminaron, criticaron los métodos de sus ex empleados. En 1973, fundó el Centro de Estudios de OVNIs, una organización donde científicos y académicos de diferentes disciplinas trataron de entender el fenómeno ovni. En el Centro de Estudios de OVNIs tenemos una base de datos con más de 75.000 informes de más de 133 países. Mucho, por cierto. Pero lo que finalmente terminó por convencerme que esto no es un tipo de locura fue la calidad de los testimonios. Muchos de los informes provienen de personas responsables, con altas posiciones y con buena reputación. Personas con formación técnica, como es el caso de los inspectores de tráfico aéreo y pilotos civiles y militares. Finalmente llegué al punto de tener que reconocer que no podía pensar que esta gente estuviera loca. Ellos tenían que haber visto algo realmente. La experiencia de Hynek de estudios sobre ovnis durante muchos años, encuentros cercanos del tercer tipo, que tuvo a Hynek como asesor técnico.
De acuerdo con Hynek, el preeminente investigador, las vistas de los ovnis desde larga distancia son de poco significado. Según estas investigaciones, puede verlas cualquiera que quiera conocer de los extraños vuelos de objetos o de sus pilotos. Muy importante, por cierto, los encuentros cercanos del primero al cuarto tipo. Un encuentro cercano del primer tipo es una observación a no más de 150 metros. Al anochecer del 11 de noviembre de 1987, el gerente de una empresa constructora, Ed Walters, fotografió esta serie de 5 fotos de un objeto no identificado. El diámetro era de 4.2 metros a una distancia de la cámara de 40 metros. Este fue un encuentro cercano del primer tipo. Este fue el primero de una ola de nuevas vistas que asombraron a 60.000 habitantes del Golfo Breeze en la costa de Florida. Esta ola comenzó en noviembre de 1987 y terminó a comienzos del verano el año siguiente. Luego de algunos artículos aparecidos en la prensa local, llegó el primer investigador de ovnis. Hicieron pruebas en las fotos de Ed Walters. ¿Era Ed Walters un falsificador de fotos? Nunca se habían visto tantos detalles en las fotos de ovnis, pero por otra parte, había ahora 2 fotos más diferentes de visiones de ovnis. Los investigadores constataron una oleada de visiones. En ese periodo de tiempo, más de 100 personas del Golfo Breeze y sus alrededores aseguraron que habían visto objetos voladores no identificados. Uno de ellos es el vicesheriff Mike Decay, que junto a un guardacosta observaron un ovni. Cuando llegué allí, tuve una visión clara. Mi compañero estaba viendo lo mismo que yo, y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Ed Walters tomó una foto tras otra, y al final de la ola de ovnis tenía como 40 fotos. Además había tantas que era imposible que las hubieran manipulado o armado con modelos. Entre los periodistas de diarios locales, la credibilidad de Ed Walters estaba bajo duda. Incluso los investigadores escépticos de los ovnis querían evidencias fuertes. Ellos le dieron una cámara especial con mecanismos de seguridad diseñados para evitar el fraude. Ed Walters tomó con su cámara una fotografía de este objeto volador. Estaba a menos de 20 metros de la cámara y tenía 1 metro de largo. Los investigadores de ovnis llamaron a este objeto explorador. Ed Walters explicó su habilidad para conseguir fotografías de ovnis como una condición física. Usualmente sentía un zumbido en su cabeza justo antes que aparezca el ovni. De este modo, pudo tomar muchas fotos, algunas con una cámara con un sistema especial que determinaba muy bien la distancia y el tamaño de los ovnis. Desde 1972, el Dr. Bruce Maccabee trabajó en el Departamento de Investigaciones Ópticas del Gobierno de los Estados Unidos. Estaba vinculado al programa Iniciativa de Defensa Estratégica. Durante más de 1 año, investigó las fotografías de Ed Walters con todos los recursos de la ciencia moderna. Aunque era un escéptico, llegó a la conclusión que no había señales de falsificación o manipulación y que las fotografías eran reales. Una mancha circular de tierra quemada de 3.6 metros de diámetro es de un tamaño similar al ovni que Ed Walters fotografió a corta distancia. En profundas investigaciones del vuelo en la Universidad de Florida no pudieron descubrir causas naturales. ¿Son estos los lugares de aterrizaje de visitantes misteriosos? Una y otra vez este extraño fenómeno en el suelo apareció relacionado con las visiones de ovnis. Muchas veces eran como en el Golfo Breeze, áreas circulares de suelo quemado o vegetación aplastada. En estos casos, la tierra se volvió estéril e impermeable. En 1983 hubo una marca redonda aquí de unos 2,5 metros de diámetro. Comenzaba allí. Había una huella de 30 centímetros, una pista a través del jardín, donde de repente desaparecía. Este lugar fue armado durante la noche de acuerdo con Harry Tommy, quien mostró sus fotografías. Aquí debe haber algún tipo de radiación. Destruyó mi contador Geiger. No puedo ponerlo en 0. ¿Qué fue eso? Bien, yo no puedo saberlo. En el invierno no puede caer la nieve en esa área.
A veces se pueden encontrar marcas que parecen como huellas dejadas por aterrizajes de objetos voladores muy pesados. Para los investigadores de ovnis, estos son signos de encuentros cercanos de segundo tipo. Estos suceden cuando la visión de los ovnis se acompaña por un fenómeno físico medible que puede ser objetivamente observado como interferencias en la recepción de televisión o en aparatos eléctricos, interrupción del sistema eléctrico o vehículos inmovilizados. En 1982, Steven Spielberg hizo su exitoso E.T., el extraterrestre. Era la historia de un encuentro cercano del tercer tipo, que se define como una observación en la que puede verse la tripulación con el ovni, o cerca. Luego del temor del primer encuentro, el E.T. se convirtió en un juguete de niños. Ed Walters y su esposa Frances informaron en el Golfo Breeze un encuentro cercano del tercer tipo. En la noche del 2 de diciembre de 1987, Ed Walters tomó una foto de este ovni. Una hora más tarde, los Walters ya estaban en la cama. Su perro comenzó a ladrar. Para ver la causa, Ed abrió las ventanas y fue terrible. Ojos largos, negros, horizontales lo miraban fijo. Frances también vio al alienígena. Lo que Ed había imaginado estaba en la ventana. Antes que los Walters se recuperaran de su shock, el alienígena se dio vuelta y se esfumó en la noche. Desde diferentes países se recibieron informes similares de encuentros cercanos del tercer tipo. Desde el sur de Francia, el granjero Maurice Masse descubrió a la mañana del 1 de julio de 1965 un objeto oval en su campo de lavandas. Cerca del objeto, dos seres como criaturas de la altura de un niño de 8 años investigaban sus plantas. Cuando ellos se acercaron, Masse quedó paralizado. Luego de esto, ambos alienígenas entraron a su nave y volaron ruidosamente. En el lugar de aterrizaje no crecieron las plantas cuando más tarde se sembró el suelo. Increíblemente, como puedan parecer estos informes, es frecuente que un encuentro del tercer tipo parece preceder un encuentro cercano del cuarto tipo. Así fue para Ed Walters en el Golfo Breeze. El 1 de mayo de 1988 tomó una foto de este ovni en la plaza con su cámara especial. De pronto el objeto volador apareció sobre ellos. Una hora más tarde, Ed se despertó a metros de su cámara. No tiene memoria del tiempo que transcurrió. El primer caso de este tipo sucedió la tarde del 19 de septiembre de 1961. Una pareja, Betty y Barney Hill, estaban regresando de unas cortas vacaciones en Canadá. En la Ruta 3 cerca de Boston, observaron un objeto muy luminoso de rara forma. Los Hills no pudieron recordar 2 horas de su día. Un año después, Barney Hill consultó a un psiquiatra por ataques de pánico y pesadillas. El terapeuta trató de revivir la memoria perdida de Hill. Bajo hipnosis, Barney Hill revivió su secuestro en un ovni. ¡Déjenme ir! ¡Denme mi ropa! ¡Déjenme ir! Muy bien. ¡Déjenme ir! ¡Oh, Dios, no! Muy bien, ya cálmese. ¡Déjenme ir! Cálmese, por favor. ¡Déjenme ir! Ya está todo bien. ¡Déjenme ir! En su obra Los Intrusos, la compañía de televisión CBS incluyó una escena con un encuentro cercano del cuarto tipo. Lo que parecía a simple vista una obra de ciencia ficción es en realidad una descripción de raras experiencias de personas secuestradas por alienígenas. En todos los casos habían coincidencias. Usualmente las víctimas fueron primero abducidas cuando son niños. Muy frecuentemente sucede con varios miembros de una familia.
Las descripciones son en la mayoría de exámenes médicos y procedimientos quirúrgicos que les dejan cicatrices visibles. Se tomaban muestras de esperma en los hombres y óvulos de las mujeres. Estimulado por la visión de un ovni, Bud Hopkins, el renombrado pintor y escultor neoyorquino, investigó muchos secuestros desde 1974. Su libro, Intrusos, dio material para la película de 1992 del mismo nombre. En efecto, Hopkins investigó más de 500 casos y publicó los datos de todos ellos. Por su participación en la investigación, psicólogos y psiquiatras comenzaron a preocuparse por el fenómeno. La terrible realidad superó la imaginación de los directores de películas de ciencia ficción. Más recientemente, eminentes científicos comenzaron a trabajar seriamente en estos secuestros. Por ejemplo, el profesor de psiquiatría de Harvard, el Dr. John Mack. Al principio, mis colegas desecharon completamente este fenómeno. Esto es idiota, dijeron, alguien debe estar haciendo una broma. Ellos lo interpretaron como un trauma de la infancia, como un recuerdo de abuso sexual, como un trauma de la niñez vivido de este modo. Y cabe destacar que yo también investigué este tipo de casos y me tomé un buen tiempo para investigarlos. Y llegué a la conclusión de que el fenómeno no puede ser explicado como un abuso, no puede ser explicado así. Es un fenómeno completamente heterogéneo que supera nuestra posibilidad de comprensión. Solo podemos reaccionar con nerviosismo y con el sentimiento que nosotros, hasta el momento, no podemos comprender esto. Mientras tanto, el fenómeno ovni se extendió por el mundo con gran rapidez. Más tarde, los eventos como el de la costa este de Alemania con Grave Squad el 24 de agosto de 1990 no dejaron dudas de la realidad de estas apariciones misteriosas. Pero estas investigaciones científicas eran solo el comienzo. Una cosa parecía estar clara: los resultados podrían cambiar nuestra percepción del mundo. Hay solo una historia más para contar que se relaciona con el comienzo de la nueva era en las observaciones de los ovnis desde 1947 hasta hoy. Comenzamos con Jimmy Carter, el presidente número 39 de los Estados Unidos. En 1976, durante su campaña electoral, declaró a la prensa: "No me reiré nunca más de la gente que sostiene haber visto ovnis, porque yo vi uno". En sus declaraciones, el presidente Carter describió un objeto luminoso que se acercó a él hasta que se puso tan grande como una luna llena. Carter es un físico nuclear y no hay duda de sus observaciones. A la luz de su experiencia, él prometió al electorado que podría asegurar que durante su presidencia todos los archivos de los ovnis serían abiertos al conocimiento público. Y así fue. Bajo su gobierno en 1979 se aprobó el Acta de Libre Información, por la que debían abrirse a los ciudadanos los documentos del Gobierno de Archivos Secretos de los Estados Unidos, proveyendo de la información que no dañara a la seguridad nacional. Hasta hoy, más de 1.400 documentos secretos llegaron a dominio público. Fueron censurados párrafos enteros por razones de seguridad. Esto muestra que el material disponible para el público es solo la punta del iceberg. Un documento del 10 de julio de 1947 relacionado con la negativa del FBI de tomar parte en el proyecto Signo, porque no debían investigarse tapas de inodoro voladores y viejos sombreros como se describieron las visiones de ovnis. En una nota escrita a mano, el jefe del FBI, Edgar Hoover, agregada a un informe interno, señalaba que él hubiera estado a favor de tomar parte en algunas investigaciones con la esperanza de que el FBI tuviera acceso a discos recuperados. Él escribió: "Por ejemplo, en el caso siguiente, el ejército estuvo solo y no nos permitió a nosotros una pequeña investigación".
Poco después, el 4 de septiembre de 1947, el FBI expuso que un teniente no podía estar presente porque 2 de sus hombres habían muerto sorpresivamente y de repente después de la investigación de platos voladores. El FBI, entre tanto, ¿tuvo acceso a ovnis recuperados? De acuerdo a este informe, una historia tan increíble como una obra de ciencia ficción se tornaba real. Nuevo México, 2 de julio de 1947. Una semana después, Kenneth Arnold, el famoso observador de ovnis, en un área remota a 75 millas al noroeste de Roswell, vio caer un extraño objeto. El granjero William Brazel descubrió los restos a la mañana siguiente. Brazel estaba indeciso con respecto a qué hacer. No tenía teléfono y pocos días antes noticias de lo que se encontró se esparcieron desde la base de la Fuerza Aérea en Roswell. En ese momento, el único escuadrón nuclear en funciones en el mundo tenía sitio en Roswell. El mayor Jesse Marcel, un físico y el primer investigador militar en la escena de la caída, recuerda. Las partes estaban iluminadas, parecían de madera balsa. Traté de encender una de ellas, pero no pude. Después del rescate, el coronel William Blanchard, el comandante de la base aérea, llamó a su oficial de prensa Walter Hood, y Hood recuerda. Por teléfono, el comandante me dijo que había algo que en su opinión era un plato volador. Él dijo que era un ovni. Al mismo tiempo que el mayor Marcel se dirigía hacia los cuarteles de la Fuerza Aérea en Fort Worth con las partes que cayeron, el comando general allí en Fort Worth, Roger Ramey, negaba a la prensa la situación de la base Roswell, diciendo que ellos no tenían órdenes y que se estaban apurando con las conclusiones. Cabe destacar que el comandante general en Fort Worth, Roger Ramey, señaló además que las piezas rescatadas eran partes de un meteorito. Al mismo tiempo, él envió el misterioso material a la base de derecho de la Fuerza Aérea en Dayton, Ohio, el mayor centro secreto de investigación y desarrollo en Estados Unidos. El incidente Roswell fue investigado muchas veces y sus detalles confirmados por más de 100 testigos. El director Hoover del FBI pidió unos días más tarde tener acceso a los restos del plato caído. Hasta hoy, la supuesta recuperación de 4 cuerpos de los pilotos de los ovnis no queda confirmada. Los documentos secretos abiertos en estos días no son claros, no son evidencia clara. Los muñecos de látex de un productor canadiense no son en cualquier caso los pilotos del misterioso objeto caído. El círculo se cerró en sí mismo con un hombre llamado Robert Lazar. El 6 de noviembre de 1989 declaró en un programa de televisión de Las Vegas que él había trabajado como físico en una alta prueba secreta y en un centro de desarrollo en Nevada llamado oficialmente Área 51, no oficialmente llamada Tierra de Sueños. Él describió la investigación secreta de esta manera. Ellos tienen naves espaciales extraterrestres en su posesión. Naves espaciales que examinan y vuelan. Esos objetos crean el propio campo gravitacional, así como la Tierra atrae la materia, entonces ellos generan el campo. Pero, como están desfasados, los campos se neutralizan entre sí. Todo parece mágico. Está muy lejos de nuestras posibilidades tradicionales de física. ¿Por qué Lazar hizo públicas estas declaraciones? De acuerdo con su rango, la calificación para trabajar en el Área 51 es antes que nada claramente de alto secreto, especialmente para los involucrados en esos proyectos pioneros. Se necesitaban los mejores cerebros del mundo científico. El inventor de los famosos aviones Lear, John Lear, recibió en secreto datos de vuelos de prueba de Bob Lazar, quien quería atraer la atención hacia los eventos en el Área 51. Lear hizo arreglos para filmar un vuelo.
Pero Lazar fue descubierto. Amenazado por el FBI con amenazas de muerte, decidió hacer público lo que sabía. La historia de Bob Lazar dio que pensar a muchos distinguidos científicos. Para sus avances, los conceptos teóricos de máquinas de vuelo futuristas estaban en perfecto acuerdo con la descripción de Lazar de los sistemas a propulsión que ya existían en los ovnis del Área 51. Las bolas de fuego fueron conocidas como fuegos o pelotas de Kraut por el famoso alemán Sauerkraut. Eran nuevas armas secretas de Hitler. Los pilotos alemanes reportaron cosas similares, pero ellos lo atribuyeron a extrañas armas de los aliados. No se conoció ningún caso en que las bolas de fuego hayan provocado daños y como consecuencia fueron oficialmente consideradas armas de guerra psicológicas. Pero este fenómeno no se limitó a Europa. Pilotos reportaron similares incidentes en el área del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y las vistas continuaron durante los posteriores conflictos en Corea y Vietnam. 1945. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, y en los campos de batalla se limpiaron los escombros. En Suiza, un país que había permanecido neutral en la guerra, los primeros reportes de objetos voladores no identificados aparecieron en 1946. Fueron llamados cohetes fantasmales. A veces atravesaban el cielo en silencio, a veces avanzaban muy despacio. El embajador americano sorprendido reportó a Washington: recientemente ha crecido mucho el número de reportes acerca de objetos. Un miembro del personal de la embajada vio uno la tarde del jueves. Los suizos sostienen que no tienen conocimiento del origen de los objetos voladores. En realidad, los suizos sostuvieron que los objetos fueron cohetes alemanes B-2 que fueron tomados por Stalin. Y si esto continúa, solicitaría la ayuda de los Estados Unidos. Se reportaron más de 200 visiones en Noruega, Suecia y Finlandia. Aparecieron más en Portugal, Marruecos, Italia, Grecia e India. Estos territorios abarcaban un área que excedía lejos la posibilidad de alcance de los cohetes rusos de ese tiempo, y como resultado el misterio de esos objetos quedó sin resolver. Mount Rainier fue fundada a 12.000 pies sobre el nivel del mar en Washington, el estado ubicado más al oeste de la Unión. Es el 24 de julio de 1947, un día glorioso con una visibilidad excelente. Para muchos periodistas e investigadores, este fue el comienzo de una nueva era en el estudio de los ovnis. Kenneth Arnold es un hombre de negocios y un piloto experimentado que había superado 4.000 horas de vuelo. Como piloto voluntario en el servicio de búsqueda y rescate, estaba en misión en su propio avión privado. Se acercó a la montaña para buscar un aeroplano perdido. Era una confusa realidad de formas, discos cilíndricos, forma de hoz y bolas feroces que producían increíbles maniobras de vuelo. Algunas volaban desordenadamente, otras volaban en fila. A veces se movían en completo silencio y otras veces desaparecían luego de una explosión. ¿Eran los soviéticos los productores de esta tecnología? Esa sospecha comenzó a ser menos creíble cuando informaron a la CIA desde Moscú que Rusia también había comenzado investigaciones secretas sobre ovnis. Como resultado, la Fuerza Aérea Americana contrató un astrónomo como asesor científico. Se formaron dos grupos. Ambas escuelas tenían conocimiento que el fenómeno era real. Uno de los grupos no adelantaba explicaciones. El otro informaba a Washington que los vuelos podrían tener un origen interplanetario y eso podría poner en alerta a los militares. El informe terminaba en el escritorio del general Hoyt Vandenberg, el jefe supremo de la Fuerza Aérea. Sin evidencias finales y concluyentes, Vandenberg
Rosenberg no deseaba actuar por miedo al pánico general. En Atlanta, pilotos vieron un monstruo en el cielo. Mientras tanto, llegaron nuevos informes. 2 pilotos de DC-3 de Aerolíneas del Este, Clarence Childs y John White, vieron este objeto en el verano de 1948. Un objeto volador similar fue observado durante una noche clara por el mundialmente famoso astrónomo Clyde Tombaugh, quien fuera el descubridor de Plutón. Tombaugh describió un objeto brillando con una fuerte luz que salía de 6 ventanas geométricas. Tombaugh estaba absolutamente sorprendido. Este era un fenómeno totalmente nuevo. Claramente no era un avión, no era un aeroplano, no eran meteoros ni luces de faros. Los observadores entrenados para mirar como pilotos o astrónomos hacen que su visión sea muy creíble. No ganan nada reportando señales extraordinarias. Por el contrario, ponen en riesgo su reputación. Otros intachables observadores son los científicos que trabajan en el desarrollo de bombas atómicas. Ellos fueron sorprendidos por bolas de fuego verdes que aparecieron al final de 1948 sobre la base ultrasecreta en Nuevo México. El astrónomo Dr. Lincoln La Paz de la Universidad de Nueva México fue consultado para aclarar si eso podría ser un raro tipo de meteoro. Señoras y señores, aquí comienza el informativo de noticias de la emisora. Investigadores de la Universidad Nacional reportaron una explosión. Al observar la superficie de Marte, se vieron zonas oscuras y zonas luminosas. ¿Eran océanos y continentes? Ahora un cable especial informa que en Grover Mills, Nueva Jersey, a las 8 de la noche, descendieron. En el mapa de Marte de Govan Schiaparelli había largos canales que dividían el planeta. El astrónomo Percival Lowell lo señaló como el sistema de irrigación. No hay información oficial sobre los hechos. Mientras tanto, esos canales fueron construidos por una civilización superior. Esa suerte de imaginación fantástica se convirtió en la pesadilla de la audiencia de radio en Norteamérica. La Noche de Brujas en Nueva York se emitió por radio la adaptación de Orson Welles de la obra La Guerra de los Mundos. Los eventos de esa noche fueron reconstruidos en la película La Noche que Invadieron América. Seres invencibles de Marte aterrizaron en Grover's Mill y se dirigían a conquistar Nueva York. Cientos de miles de oyentes creyeron que la obra era una información verdadera de una invasión real. Muchos dejaron la ciudad en estado de pánico para esconderse en las colinas cercanas. Ayudémoslo. En esa noche, del 31 de octubre, Nueva York entró en miedo y pánico.
Apareció una fuerte luz brillante, iluminó la cabina y todo el cielo. Hubo como una explosión, y eso sucedió en una tarde con mucha luz. Luego, se iluminó por segunda vez y miré hacia mi izquierda, y había una hilera de objetos muy extraños. Volaban de modo caótico a más de 1200 millas por hora, 2 veces más rápido que cualquier aeroplano. Arnold creyó que habían entrado armas secretas rusas al espacio aéreo norteamericano. Reportó sus observaciones en el control de vuelos de Yakima, donde paró para cargar combustible. Las noticias se expandieron rápidamente y en el aterrizaje siguiente todos estaban esperando las excitantes novedades. Arnold describió los extraños movimientos de los extraños objetos como un platillo rasante sobre el agua. Entonces fue acuñada la frase «platos voladores». Las observaciones de Kenneth Arnold no eran las únicas. De acuerdo con un estudio de Ted Blücher, fueron avistados 853 ovnis por más de 3.200 observadores entre junio y julio de 1947. Y eso era solo sobre los Estados Unidos. Los militares estaban preocupados. ¿Eran armas secretas rusas amenazando a América? Declaraciones asombrosas de observadores canadienses parecían confirmar una ruta de vuelo sobre el Polo Norte. El entonces jefe del Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, general Nathan Twining, dio las primeras conclusiones. Que el fenómeno reportado era real, que los platos voladores eran el producto de un alto desarrollo tecnológico y que ellos investigarían en secreto y de modo altamente perentorio. Se suponía que el FBI iba a cooperar en las investigaciones, pero se rehusó a hacerlo porque, de acuerdo a las fuentes oficiales, no estaba dispuesto a investigar tapas de inodoros voladores y viejos sombreros aéreos. Se repitieron bromas pesadas con este tipo de objetos y se hicieron fotos trucadas de ovnis que fueron instantáneamente aceptadas por la crédula opinión pública. Pese a todo esto, el 22 de enero de 1948, el Proyecto Signo comenzó su trabajo. El fenómeno tenía para los investigadores de la Fuerza Aérea... Es el fin del mundo. ¿Esto fue solo una invención fantástica? ¿O era un anuncio del pronto desenlace de la Segunda Guerra Mundial? ¿Era una anticipación de los viajes espaciales que comenzarían en unas décadas? ¿De armas nucleares? En una centuria donde lo imposible comenzaría a ser común. Pero muy pronto la Segunda Guerra Mundial fue una terrible realidad, y la opinión pública no atendía a eventos misteriosos. En la noche del 25 de febrero de 1942 aparecieron unas luces rojas extrañas en el cielo sobre Los Ángeles. Los militares creyeron que era un ataque japonés. Entre las 3:16 y las 4:14 de esa mañana, los vuelos de objetos voladores no identificados fueron atacados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se tiraron bombas, pero 3 civiles fueron matados por disparos de la Fuerza Aérea Americana y algunas casas fueron seriamente dañadas. De acuerdo a cientos de observadores, uno de los objetos voladores quedó completamente estacionado en medio de los disparos. Era imposible pensar que podría sobrevivir a todos los golpes que debió recibir. Después de los ataques, se alejó en el aire y desapareció. Públicamente, las autoridades militares minimizaron el incidente como una falsa alarma por el alto nivel de ansiedad debido al nuevo estadio de guerra en Norteamérica.
Incluso al día siguiente, el comandante responsable, general George Marshall, envió un informe secreto al presidente Roosevelt donde consignaba su sospecha de que los sucesos de la noche habían sido acciones hostiles de agentes enemigos. Otoño de 1944, la guerra estalló en todos los frentes. Pilotos americanos que volvían de una misión en Alemania reportaron notables incidentes. Ellos contaron de la aparición de misteriosas bolas de fuego que salían de no se sabe dónde y seguían de cerca sus aeroplanos. No podían deshacerse de sus perseguidores pese a algunas maniobras para intentarlo. Señoras y señores, aquí comienza el informativo de noticias de la emisora. Investigadores de la Universidad Nacional reportaron una explosión. Al observar la superficie de Marte, se vieron zonas oscuras y zonas luminosas. ¿Eran océanos y continentes? Ahora un cable especial informa que en Grover Mills, Nueva Jersey, a las 8 de la noche, descendieron. En el mapa de Marte de Govan Schiaparelli había largos canales que dividían el planeta. El astrónomo Percival Lowell lo señaló como el sistema de irrigación. No hay información oficial sobre los hechos. Mientras tanto, esos canales fueron construidos por una civilización superior. Esa suerte de imaginación fantástica se convirtió en la pesadilla de la audiencia de radio en Norteamérica. La Noche de Brujas en Nueva York se emitió por radio la adaptación de Orson Welles de la obra La Guerra de los Mundos. Los eventos de esa noche fueron reconstruidos en la película La Noche que Invadieron América. Seres invencibles de Marte aterrizaron en Grover's Mill y se dirigían a conquistar Nueva York. Cientos de miles de oyentes creyeron que la obra era una información verdadera de una invasión real. Muchos consignaban su sospecha de que los sucesos de la noche habían sido acciones hostiles de agentes enemigos. Otoño de 1944, la guerra estalló en todos los frentes. Pilotos americanos que volvían de una misión en Alemania reportaron notables incidentes. Ellos contaron de la aparición de misteriosas bolas de fuego que salían de no se sabe dónde y seguían de cerca sus aeroplanos. No podían deshacerse de sus perseguidores pese a algunas maniobras para intentarlo. Esas bolas de fuego fueron conocidas como fuegos o pelotas de Kraut por el famoso alemán Sauerkraut. Eran nuevas armas secretas de Hitler. Los pilotos alemanes reportaron cosas similares, pero ellos lo atribuyeron a extrañas armas de los aliados. No se conoció ningún caso en que las bolas de fuego hayan provocado daños y como consecuencia fueron oficialmente consideradas armas de guerra psicológicas. Pero este fenómeno no se limitó a Europa. Pilotos reportaron similares incidentes en el área del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y las vistas continuaron durante los posteriores conflictos en Corea y Vietnam. 1945. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, y en los campos de batalla se limpiaron los escombros. En Suiza, un país que había permanecido neutral en la guerra, los primeros reportes de objetos voladores no identificados aparecieron en 1946. Fueron llamados cohetes fantasmales. A veces atravesaban el cielo en silencio, a veces avanzaban muy despacio.
El embajador americano sorprendido reportó a Washington: recientemente ha crecido mucho el número de reportes acerca de objetos. Un miembro del personal de la embajada vio uno la tarde del jueves. Los suizos sostienen que no tienen conocimiento del origen de los objetos voladores. En realidad, los suizos sostuvieron que los objetos fueron cohetes alemanes B-2 que fueron tomados por Stalin. Y si esto continúa, solicitaría la ayuda de los Estados Unidos. Se reportaron más de 200 visiones en Noruega, Suecia y Finlandia. Aparecieron más en Portugal, Marruecos, Italia, Grecia e India. Estos territorios abarcaban un área que excedía lejos la posibilidad de alcance de los cohetes rusos de ese tiempo. Y como resultado, el misterio de esos objetos quedó sin resolver. Mount Rainier fue fundada a 12.000 pies sobre el nivel del mar en Washington, el estado ubicado más al oeste de la Unión. Es el 24 de julio de 1947, un día glorioso con una visibilidad excelente. Para muchos periodistas e investigadores, este fue el comienzo de una nueva era en el estudio de los ovnis. Kenneth Arnold es un hombre de negocios y un piloto experimentado que había superado 4.000 horas de vuelo. Como piloto voluntario en el servicio de búsqueda y rescate, estaba en misión en su propio avión privado. Se acercó a la montaña para buscar un aeroplano perdido. Apareció una fuerte luz brillante, iluminó la cabina y todo el cielo. Hubo como una explosión y eso sucedió en una tarde con mucha luz. Luego se iluminó por segunda vez y miré hacia mi izquierda y había una hilera de objetos muy extraños. Volaban de modo caótico a más de 1.200 millas por hora, 2 veces más rápido que cualquier aeroplano. Arnold creyó que habían entrado armas secretas rusas al espacio aéreo norteamericano. Reportó sus observaciones en el control de vuelos de Yakima, donde paró para cargar combustible. Las noticias se expandieron rápidamente y en el aterrizaje siguiente todos estaban esperando las excitantes novedades. Arnold describió los extraños movimientos de los extraños objetos como un platillo rasante sobre el agua. Entonces fue acuñada la frase platos voladores. Las observaciones de Kenneth Arnold no eran las únicas. De acuerdo con un estudio de Ted Blücher, fueron avistados 853 ovnis por más de 3.200 observadores entre junio y julio de 1947. Y eso era solo sobre los Estados Unidos. Los militares estaban preocupados. ¿Eran armas secretas rusas amenazando a América? Declaraciones asombrosas de observadores canadienses parecían confirmar una ruta de vuelo sobre el Polo Norte. El entonces jefe del Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, general Nathan Twining, dio las primeras conclusiones. Que el fenómeno reportado era real, que los platos voladores eran el producto de un alto desarrollo tecnológico y que ellos investigarían en secreto y de modo altamente perentorio. Se suponía que el FBI iba a cooperar en las investigaciones, pero se rehusó a hacerlo porque, de acuerdo a las fuentes oficiales, no estaba dispuesto a investigar tapas de inodoros voladores y viejos sombreros aéreos. Se repitieron bromas pesadas con este tipo de objetos y se hicieron fotos trucadas de ovnis que fueron instantáneamente aceptadas por la crédula opinión pública. Pese a todo esto, el 22 de enero de 1948, el proyecto Signo comenzó su trabajo. El fenómeno tenía para los investigadores de la Fuerza Aérea una confusa realidad de formas, discos cilíndricos, forma de hoz y bolas feroces que producían increíbles maniobras de vuelo. Algunas volaban desordenadamente, otras volaban en fila. A veces se movían en completo silencio y otras veces desaparecían luego de una explosión. ¿Eran los soviéticos los productores de esta tecnología? Esa sospecha comenzó a ser menos creíble cuando informaron a la CIA desde Moscú que Rusia también había comenzado investigaciones secretas sobre ovnis.
Como resultado, la Fuerza Aérea Americana contrató un astrónomo como asesor científico. Se formaron dos grupos. Ambas escuelas tenían conocimiento que el fenómeno era real. Uno de los grupos no adelantaba explicaciones. El otro informaba a Washington que los vuelos podrían tener un origen interplanetario y eso podría poner en alerta a los militares. El informe terminaba en el escritorio del general Hoyt Vandenberg, el jefe supremo de la Fuerza Aérea. Sin evidencias finales y concluyentes, Vandenberg no deseaba actuar por miedo al pánico general. En Atlanta, pilotos vieron un monstruo en el cielo. Mientras tanto llegaron nuevos informes. Dos pilotos de DC-3 de Aerolíneas del Este, Clarence Childs y John White, vieron este objeto en el verano de 1948. Un objeto volador similar fue observado durante dejaron la ciudad en estado de pánico para esconderse en las colinas cercanas. Ayudémoslo. En esa noche, del 31 de octubre, Nueva York entró en miedo y pánico. Es el fin del mundo. ¿Esto fue solo una invención fantástica? ¿O era un anuncio del pronto desenlace de la Segunda Guerra Mundial? ¿Era una anticipación de los viajes espaciales que comenzarían en unas décadas? ¿De armas nucleares? En una centuria donde lo imposible comenzaría a ser común. Pero muy pronto la Segunda Guerra Mundial fue una terrible realidad y la opinión pública no atendía a eventos misteriosos. En la noche del 25 de febrero de 1942 aparecieron unas luces rojas extrañas en el cielo sobre Los Ángeles. Los militares creyeron que era un ataque japonés. Entre las 3:16 y las 4:14 de esa mañana, los vuelos de objetos voladores no identificados fueron atacados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se tiraron bombas, pero 3 civiles fueron matados por disparos de la Fuerza Aérea Americana y algunas casas fueron seriamente dañadas. De acuerdo a cientos de observadores, uno de los objetos voladores quedó completamente estacionado en medio de los disparos. Era imposible pensar que podría sobrevivir a todos los golpes que debió recibir. Después de los ataques, se alejó en el aire y desapareció. Públicamente, las autoridades militares minimizaron el incidente como una falsa alarma por el alto nivel de ansiedad debido al nuevo estadio de guerra en Norteamérica. Incluso al día siguiente, el comandante responsable, general George Marshall, envió un informe secreto al presidente Roosevelt donde